información ante Senat 24. Está el ministro de Economía, Axel Kicillof. Ministro, Antonio Laje saluda. Buen día, gracias por recibirnos allí. Buen día, Antonio. Gracias a ustedes. Ministro, tengo obviamente la primera de las preguntas tiene que ver con lo que sale hoy publicado en el diario Clarín en tapa. Tengo una suerte de declaración, creo que de su propio ministerio, donde lo que dice es que el cargo en YPF es ad honorem, que sí cobra usted un sueldo como director de Siderar. Corríjame si yo estoy mal informando. Pero, ¿qué hay de cierto de lo que sale hoy en la tapa de Clarín? Mire, hay tanto de cierto como mi sueldo en YPF, cero, exactamente cero. La verdad que yo me desayuné hoy literalmente con esa tapa de Clarín. Venían unas tapas igualmente malintencionadas, pero casi igualmente mentirosas, pero no con esta alevosía, con esta exageración en la mentira como la de hoy. Te digo por qué pienso eso, Antonio, porque yo soy director en YPF clase A por el Estado Nacional, o sea, eso que preguntaban, el Estado Nacional tiene un director en YPF desde la privatización incluso, por la clase A, y nombra siempre un director de envergadura, ha sido viceministro, bueno, en este caso el ministro de Economía, pero yo cuando fui nombrado en 2012 era viceministro en ese momento, y inmediatamente fui nombrado y renuncié a mis honorarios, o sea que yo cobré de YPF desde 2012 hasta ahora, si uno suma bien al detalle y al centavo, cero. Exactamente cero por YPF. ¿Cómo puede ser que con esta realidad, ahora vamos a hablar conocida por quién, aparezca una tapa de Clarín que diga que yo cobro 400.000 pesos por mes? Que además, eso es lo que dice Clarín, que tendrá algún potencial, como siempre hacen, pero la clavan ahí, y yo oía hoy todas las radios diciendo, mira, incluso Mitre decía, el ministro Kicillof cobra 13.000 pesos por día, dividía eso por la cantidad de días del mes. O sea que ya han hecho más sofisticación con esto. La ponen en un marco, además de las paritarias nacionales, ahora después podemos hablar, que es el tema interesante. Lo único que quiero decir es que no fue un error, no fue una confusión, no fue una fuente privada que les pasó. Clarín sabe perfectamente que Axel Kicillof es ad honorem en YPF, y lo puso TN, te lo muestro porque hice imprimirme más grande para que se vea. Esto es de ayer, todavía está online, o no, del 11 de mayo, todavía está online. Una nota de TN Web donde dice concretamente, todos a su vez, dice, sin embargo no todos cobran esta suculenta cifra, estoy leyendo en diagonal, habla de YPF. Todos aquellos que a su vez son funcionarios, entre ellos Kicillof, no cobran el honorario por ser director en YPF. O sea que el propio Clarín en su propio medio ya se desmiente a sí mismo. O sea que hoy la tapa no solo es una mentira alevosa, no solo es intencionada, sino que llama a preguntarse, y esto es más materia periodística, yo puedo tener mi opinión, ¿para qué mienten? Yo creo que los argentinos a esta altura tenemos que decir, una tapa de diario con el ministro de Economía, con eso, ¿llamaron al ministerio a consultar? No, no llamaron, pero no necesitaban porque ya lo sabían. Digo más, y Clarín y La Nación tienen notas, cada vez que sabés que los funcionarios tenemos que presentar declaración jurada y es pública. Entonces, me sacan la declaración jurada en el diario siempre y evalúan cuánta plata tengo. En una de esas, creo que fue en algún programa también del mismo grupo de medios, pusieron Kicillof es millonario, porque tiene bienes por 1 millón de pesos. O sea, sumaban el precio de mi departamento, multiplicado, porque lo tomaban en dólares, multiplicado, decían, tiene 1 millón de pesos de patrimonio. Sí. Y gana, y ahí ponían, gana lo que gana como sueldo de ministro, que es mi único sueldo. El único sueldo, ¿usted no cobra solo me paga como el director Ministerio de de Economía? Siderar tampoco? Yo cobro todo por el Ministerio de Economía. ¿Qué cobro? Mi sueldo de ministro, que es el mismo que todos los ministros, más o menos la antigüedad, qué sé yo soy más joven, supongo que alguno tendrá más antigüedad, y después todos los directores, que somos directores en otras compañías, funcionarios, yo también soy director en Techin, del Estado Nacional, no cobro el sueldo de los demás directores de Techin, pero sí lo cobra el Estado. Hay un decreto que sacó la presidenta, con mi firma también me parece, pero yo estuve en la elaboración de ese decreto, para que los directores por el Estado Nacional no cobraran lo mismo que los directores privados de una empresa, pues son funcionarios públicos. ¿Qué cobran? Algo en materia de viáticos. El sueldo, supongamos que un director de Techin, le pagaran 30.000 pesos, 40.000 pesos. De eso que le pagan,
va al fondo del menor de la familia. Pero el Estado, si además de tu trabajo sos director en una compañía, te paga algo que son, creo que 5.000 pesos. Creo que 5.000 pesos. Pero además te tenés que inscribir en autónomo y pagar autónomo, que son 1.000 pesos y pico. Es decir, que es un algo que no hace al sueldo, no son 400.000 pesos, y también lo saben porque en otra nota de Clarín ya dijeron Kicillof cobra en Techín, cobra en Aerolíneas, o sea que Clarín lo sabe, porque el propio TN lo pone. Porque está el acta de directorio, si quieren pruebas, está el acta de directorio de YPF, de este año, del que viene, del otro, siempre renuncié a mis honorarios, soy ad honorem. Lo dije en comunicados del Ministerio de Economía, si buscan en los comunicados está. O sea que no tenían que ir a buscar una fuente privada que les secretara al oído, porque también está en mi declaración jurada que no cobro eso. Todo esto lo digo, y lo digo taxativamente, para que quede claro, no hay posibilidad de error. Mintieron y saben que mienten. La noticia hoy es ¿por qué mintió Clarín? Yo espero mañana que pongan la tapa, Kicillof gana 0 pesos como director de YPF, que sería la noticia real, con información real, en el mismo lugar, en el mismo color, y en la misma tipografía. Así de grande, quiero que pongan eso, porque esa es la verdad. Seguramente, después de esta desmentida, como están todos los documentos, o le buscan el pelo al huevo y dicen, no, pero en Techín los directores cobran tanto y siguen metiendo ruido, porque está el decreto que dice que ningún director del Estado, porque hay funcionarios que son directores por el Estado en otras compañías, por la participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y los que son directores tienen limitado el sueldo, porque antes podían cobrar lo mismo, pero ningún funcionario del Estado que es director tiene 2 sueldos, tiene uno solo, por un decreto de la Presidenta, que ya lo discutimos en los medios además, porque decían, y no pagan ganancias, también mentira. Clarín dijo, no pagan ganancias los directores, sí, pagamos ganancias, porque se suma el sueldo, te lo paga el Ministerio, te retiene el Ministerio, o sea que yo recibo de una sola fuente, el Ministerio. Mi sueldo es el sueldo de ministro. Además, por ser director en una compañía hay un plus que es el que te dije, de YPF cobro 0, de Aerolíneas cobro 0, sigo siendo investigador del CONICET, que los sueldos son otros, pero estoy con licencia sin goce de sueldo, desde que asumí el cargo, no acá, en Aerolíneas, o sea que no, es todo mentira, es todo un paquete que mintieron para generar un efecto, que ya lo generaron, porque hoy en la mañana vino alguien en la calle y me dijo, ¿cómo cobrás 400.000? Ya lo generaron, o sea que ahora, yo desmintiéndolo, el daño ya lo hicieron, y es intencional. Ministro, y es intencional. ¿Podemos meternos en temas que sí creo que le importan y mucho a la gente? Sí, temas, más importante. Por ejemplo, sí. Sí. Tema paritarias. ¿Hay o no techo que, más allá de que se fije o no se fije, porque el gobierno no lo puede fijar pero, con paritarias, perdón, antes de pasar, Antonio, antes de pasar a otro tema, ¿quedó alguna duda? Antonio Laje sabe que yo cobro 0, tengo la documentación, la puedo mandar, cualquier otro periodista puede reclamarla, la voy a mandar. Y todo se cobra a través del Ministerio de Economía. Es decir, hay un único recibo de sueldo. Sí, pero todo no es todo, no es todo. Lo único que cobro yo es mi sueldo como ministro y hay un plus, por decirlo así, un viático por ser director, que uno puede ser director en otras compañías, que está limitado por el decreto 1278, no es más que eso, y se cobra en tu jurisdicción. ¿Es el mismo caso de su viceministro? Por ejemplo. También lo que es pasa ad es que si él es suplente en YPF 0, claro, 0, absolutamente 0, exactamente. 0 pesos cobró el viceministro en YPF. Qué momentos complicados que que es muy raro. Qué patético, porque es muy raro, es un diario, porque es un diario, informa, la verdad, todas esas cosas, ¿no? ¿Dónde quedaron? Abajo a 500 metros del suelo, en un pozo de vaca muerta, les quedó la verdad al diario Clarín. Bueno, vamos a las paritarias. Adelante. ¿Qué quiere el gobierno? Que se cierre, no que lo ordene, porque no lo puede ordenar, pero ¿qué quisiera el gobierno? Sí, buena pregunta. El gobierno quiere que haya paritarias libres, por eso las hizo renacer a las paritarias libres, es decir, que discutan sector por sector, empresarios y trabajadores. Yo, como decía en otros canales y en otros medios, cuando me preguntaron, también por una noticia malintencionada y mentirosa del diario Clarín, repetida por algún otro medio, pero siempre empieza Clarín y después todos repiten porque fija la agenda también, o sea, tienen la cadena nacional, ellos sí la tienen, es de la mentira y es todos los días.
con esto, si ustedes hacen el estudio, yo voy a pedir hacerlo, no sé si quiero perder tiempo y recursos, pero voy a pedir hacer un estudio de cuántos medios hoy dijeron que yo cobraba 400.000 pesos, que era una mentira, para que vean cuál es la cadena nacional verdadera, es la de esta gente, con sus mentiras. Pero lo que quiero decir es que la otra que trataron de instalar es el gobierno reprime los salarios, pone techos a las paritarias. Me convirtieron a mí en albañil techista. Yo ponía techos de tanto. Y yo lo dije, no tengo atribuciones para poner techo a nada. Las discusiones paritarias son libres entre los trabajadores y los empresarios. Y lo que yo sí hice, y lo comenté públicamente, también lo hice con diversos sectores del movimiento obrero, de la CGT, con diversos gremios y empresarios, dije lo siguiente: el año pasado, ustedes se acordarán, porque están en un medio, que en 2014 trataron de instalar que la inflación iba a ser 40%, 50% y subiendo. Y cuando se discutieron en marzo, más o menos, las paritarias del año pasado, había medios y especialistas que estaban con eso. Recordarán a ustedes, porque habrán sido, digamos, testigos como mínimo de esto, de algún economista, de estos presuntamente renombrados, porque son de otro partido político, por eso son renombrados, entonces parece que son renombrados, consultores, economistas, que fueron funcionarios o que participan y candidatos. Algunos de ellos fue candidato de Massa en la ciudad, de los que andaban diciendo por marzo que las reservas iban a terminar el año en 15.000 millones, el dólar iba a terminar en 60. Bueno, por eso, pero hoy es candidato de otra fuerza y se dedica a hacer oposición de esta manera lamentable. Pero, bueno, pero si uno es funcionario, tiene la responsabilidad de funcionario. Cuando uno es candidato, se hace pasar por consultor, dice, no, yo hablo desde la economía, estudié mucho, fui en el exterior, me han aplaudido, me han dado beso, medalla y vincha en el Fondo Monetario Internacional, así que yo soy muy reconocido y digo que, y ahí empieza, que las reservas van a estar en 15.000, que la inflación va a estar en 60, que el dólar va a estar en 30, que el oficial va a irse a 15. Dijeron todo eso y ahí discutíamos paritarias. Desde ahí esta parte, y entonces los sindicatos decían, yo tengo que defender el poder adquisitivo de los sueldos, entonces tengo que ver cuál va a ser el dato de los precios de este año para meterlo en las paritarias, porque yo negocio hoy, pero los precios se mueven todo el año. Y como estaban diciendo algunos falsos profetas, meteorólogos devenidos economistas, no sé quiénes, no, con respeto a los meteorólogos, ¿no? Estaban diciendo que iba a haber una inflación desbocada, hiperinflación hablaban el año pasado, cuando se discutió paritarias. Te llevo ahí porque las discusiones paritarias siempre son movidas, pero con estos datos que tiraban era muy difícil, porque alguien que cerrara una paritaria para todo el año, perdón, pero se me sale esto, para todo el año y pensando que eso era verdad, estaba complicado. Ahora, ¿en qué situación estamos? Que hasta los economistas, opositores, mentirosos, agoreros, están diciendo, el propio diario Clarín, incluso leí el otro día una nota de un importante opinólogo del diario Clarín diciendo, este año la inflación no va a pasar 25%. Entonces, yo decía, todos los consultores pasaron a decir que era 6% por mes a decir que era 2% por mes. Entonces digo, las paritarias de este año, lo único que pretende el gobierno es tener en cuenta que si bajó la dinámica de los precios, probablemente las paritarias de este año sean menores a lo que se estaba discutiendo el año pasado. Por lógica, porque hay un componente de las paritarias que es defender el poder adquisitivo de los salarios. Es todo lo que dijimos. Y después hablábamos de números de los precios. Y decíamos, si lo que se pretende es defender el bolsillo de los trabajadores, que es justo, es lógico, nosotros queremos paritarias libres, cuotas sindicales, queremos que mejoren los sueldos de la gente en términos reales. Por eso era raro que al gobierno, que lo han criticado tanto, por tanto apoyo que le da a los más vulnerables, a los trabajadores, porque muchos de esos trabajadores son de mi mismo partido político. Entonces, con eso, trataron de instalar que había un techo, no hay un techo. Ahora están cerrando algunas paritarias, leía hoy en el diario, en el orden del 27%, que tiene que ver con esos números más reducidos que están dando la variación de los precios y la inflación. Y nada, simplemente el gobierno lo que dijo es que evidentemente cuando los precios se están desacelerando, como está pasando,
las paritarias, por decir así, van a sufrir alguna reducción, alguna desaceleración, pero que no tiene que ver con pérdida de poder adquisitivo. Sí. Ministro, que tiene que ver justamente con esta cuestión que es un elemento de los precios. Sí. Jonathan Viale le quiere hacer una pregunta, ministro. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Sí, adelante. A ver, Buen día, Jonathan. ¿Cómo le va, ministro? El aumento de precios al consumidor, según el INDEC, el año pasado fue 23 y pico, 24%, ¿no? La pregunta es, Brasil aproximadamente dio 7, Uruguay 8, Chile 5. La pregunta es muy concreta. ¿Se puede crecer sin inflación? Mira, yo te digo, yo vengo de estar hace poquito en Washington y en el mundo hay diferentes situaciones económicas. Yo, en los países, ¿no? Uno, por ejemplo, habla de Brasil. Brasil, las propias consultoras del gobierno, los propios números del gobierno, dicen que, incluso hace poco salió un informe del Fondo Monetario, por decir algo, ¿no? Que decía que Argentina, en la vez anterior, este año iba a crecer, iba a decrecer, creo que algo así como 0,7%, menos de 1%. Sí. Y revisó eso y dijo que este año Argentina, datos del fondo, va a tener un crecimiento negativo, pero del 0,3. O sea, que vamos a, comparado con lo que decían ellos, que nos va a ir el doble de mejor, ¿no? En el caso de Brasil han dicho que va a ser una recesión, una caída del 1%. O sea, que revisaron poniendo más caída en el crecimiento. O sea que hay muchas variables para ver, efectivamente hay diferentes situaciones. Por ejemplo, países que tienen deflación en este momento. O sea que los precios están cayendo mes a mes. Por ejemplo, España. Era el caso de Japón hasta hace poco, sí, y algunos países europeos. Pero lo hacen con una recesión enorme. Lo hacen con una recesión enorme y con un desempleo muy grande. También el otro día leíamos en el diario que esperan una inflación del 1% en España, pero con un desempleo del 27%. Sí. Es decir, que los economistas siempre han visto que el principal dato de la economía es el crecimiento. Después vienen los diferentes modelos de crecimiento. Hay modelos donde el crecimiento tiene que ver, por ejemplo, solo con actividad de exportación primaria. Los que crecen con, por ejemplo, los 90 en la Argentina, sí, por decir algo. En los 90 en la Argentina, el principio de la década, ¿se acuerdan? Los primeros años de los 90 creció la Argentina, sí, pero el desempleo llegó al 18%, no en 2001 que pegó otro salto. ¿Por qué? Porque era un modelo básicamente de servicios agroexportador, de economía abierta. Cuando vos tenés administración del comercio, tenés al mismo tiempo medidas cambiarias vinculadas a la competitividad y hay más tensiones con los precios, porque obviamente si todos me preguntaban ¿cómo se puede hacer para que los precios no suban? Y vos abrís la economía indiscriminadamente, dejás entrar todos los productos importados, que los que viajan saben, algunos son más baratos que lo que son hoy en la Argentina, y los precios se van a estabilizar, incluso caer. Ahora, eso tiene como contrapartida que cae el empleo, porque el tipo que hoy en la Argentina trabaja para producir eso que se vende a un precio distinto del exterior, se queda sin trabajo. Eso se hizo en la Argentina muchas veces, en la dictadura militar, después se hizo en los 90, y son anclas de los precios muy claras. Lo que pasa es que una cosa distinta es tener un modelo que hace 12 años está creciendo, reindustrializando el país, y que tiene distintas tensiones, distintos obstáculos, dificultades. Nosotros hemos hecho precios cuidados, cuestiones vinculadas con la administración del comercio, cuestiones vinculadas también con lo que llaman despectivamente subsidios, pero son niveles de costo en los servicios para las empresas, para la gente, más bajos de lo que serían si se le pone el precio internacional. Es decir, que son una batería de cosas. Mi respuesta es sí, y lo que quiero decirte es que el año pasado todos hablaban, los que hablaban de 40% de inflación, el año pasado hoy hablan de 25, 15 puntos menos. O sea que lo que yo digo es que los datos oficiales son distintos, pero hasta el más opositor y hasta el más mentiroso y hasta el que no tiene cómo explicar lo que está diciendo, que son los precios, todos reconocen una desaceleración fuertísima. Sí. Y eso está pasando ahora en la discusión paritaria. Y es complicado, yo lo entiendo, por eso el gobierno, a nivel de explicación, tiene que aparecer diciendo, verdad, ha habido un montón de medidas que han llevado a una desaceleración de los precios, de que en enero del año pasado teníamos 3,7 y en el enero de este año, en los datos oficiales, tenemos 1%, pero en el dato, por ejemplo, de Melconian fue 0,9%. Sí. La inflación de Melconian en febrero fue 0,9, la del Congreso fue 1,5 por mes. Es decir, ha habido una desaceleración inocultable. Ministro. Yo coincido con vos. Y al mismo tiempo para sostener la economía, porque países de la región van cayendo y nosotros
lo que nos dedicamos es que a la gente no pierda el empleo. Sí. Le decían a todo el mundo, Jonathan, el año pasado, que había una crisis tremenda y se iban a quedar todos en la calle. Yo no niego que si el petróleo cae el 50%, si la soja cae el 30%, si los vecinos y los países socios de Argentina tienen la economía en dificultades, nuestras exportaciones se resisten, la economía argentina sufre. Pero para eso hay una batería de medidas, el ahora 12, justo del otro lado de lo de YPF tenía mi publicidad, tengo lo de la hora 12, así que la paso ya que estoy. Ahora 12, lo que permitió, aceptado por el sector privado, sostener muchísimas actividades comerciales y productivas. Es decir, que hemos trabajado intensamente y la presidenta ha trabajado para que a los argentinos nos vaya bien en la batería de cosas que significan nuestra situación de Ministro, vida. Lo peor es perder el trabajo. Sí. Ese infierno no ocurrió. Le hago dos preguntas muy concretas. La primera de ellas tiene que ver con el tema dólar y el tema cepo, esta discusión que si hay, que si no hay, que si después del 10 de diciembre se levanta o no se levanta. Digo, está claro que faltan dólares en la Argentina y que lo que se está haciendo es regular el uso de esos dólares. ¿Cuándo no van a faltar dólares? ¿Qué falta? ¿Qué no se hizo bien en la Argentina para que falten dólares? No, pero me parece que te perdés unos capítulos. Primero lo respondiste vos, la cuestión del cepo la respondiste vos. Es un nombre propagandístico. Ahora a mí me quieren poner, así como pusieron cepo, a mí me quieren poner chorro. Están trabajando de eso. Son los mismos medios que instalan una palabra para etiquetar a una persona, a una situación, y después se discute. Cambiemos la palabra. Dijiste, El supongo, sistema que hay hoy pero en tu propia administración del dólar. El sistema que hay hoy de administración del dólar... Bueno, pero te respondo con tu pregunta. Claro, lo decían algunos economistas, decían, bueno, te digo, en Argentina este gobierno sufrió 9 corridas cambiarias. 9 corridas cambiarias. Una corrida cambiaria, dicen las malas lenguas, volteó al gobierno democrático de Alfonsín, ese famoso golpe económico. Sí. Lo digo porque es Vox Populi, no quiero llenarle la cabeza a la gente. Lo dijo Pugliese, que era ministro de Economía. Todo el mundo sabe. Correcto. Por eso. Una corrida cambiaria. ¿Qué es una corrida cambiaria? Es lo siguiente. Empiezan a instalar que va a haber una devaluación muy fuerte. Lo instalan mediáticamente. Después algunos bancos se prenden en esa, que tienen muchos dólares los bancos, algunos bancos, algunas financieras, algunos millonarios de la Argentina, algún sector concentrado de lo empresariado, que tiene dólares en la cartera, en el bolsillo. Nosotros, los comunes mortales que ganamos sueldo, más alto, más bajo, no tenemos millones de dólares, y menos todavía en bancos de Suiza, como algunos 4.400 argentinos, ¿no? Que saltó, porque no lo declararon, que tenían 3.000 millones de dólares ahí en Suiza. Un tipo, supongamos, los tipos que tienen 3.000 millones de dólares en Suiza, afuera, si hay una devaluación en Argentina, digamos del 40%, en Argentina hubo devaluaciones más grandes, cuando fue la de 2001, que fue la neoliberal, fue del 300%, pasamos de 1 a 4 el dólar. El tipo que tiene un dólar pasa de tener 1 a tener 4, se hizo 4 veces más rico el que tiene dólares. Entonces hay sectores que todo el tiempo empujan la devaluación y empujan la devaluación. ¿Y cómo lo hacen? Con golpes financieros, con una corrida. Dicen, va a haber una devaluación, el gobierno la va a hacer, o hay falta de dólares, como vos estás diciendo involuntariamente. Entonces, ¿cómo se soluciona? Con una devaluación. Y empiezan a empujar la devaluación. Cuando instalan que hay una devaluación, todo el mundo que tiene dólares en los bancos, o que tiene pesos, se va corriendo a comprar dólares, porque obvio, ¿quién no? Se trata de proteger de la tormenta, como te dicen, va a llover a la noche, me compro un paraguas. Entonces, ¿qué es eso acá? El dólar contra la devaluación. Lo instalan. ¿Esa corrida qué significa? Que la gente va, saca los pesos de los bancos y sale corriendo a comprar dólares. ¿Para qué? Para cubrirse, para protegerse. Hay dólares que alcancen para cubrir una... Claro, pero hay dólares que alcancen para aguantar una corrida, y hay momentos en la Argentina en que no. Si todo el mundo sale a cambiar todos los... Claro, el año pasado hubo 2 intentos de corrida, 2 a falta de 1. Entonces mandan a todo el mundo a comprar dólares. Al perejil, por decirlo así, que tiene la plata que cobró del sueldo, una plata guardada, al hombre común. Entonces lo mandan a comprar dólares. Si todo el mundo va a comprar dólares, nunca alcanzan los dólares. Entonces eso termina con la famosa profecía autocumplida. Termina habiendo una devaluación. Porque todos salen a comprar dólares, no alcanzan, entonces el gobierno o entrega todas las reservas o devalúa. Eso ha pasado en la Argentina. No con este gobierno, no con este gobierno. No con este gobierno. El año pasado, pero no con este gobierno. Este gobierno paró 9 corridas que hubo
y no lo voltearon como trataron de voltear otros gobiernos. ¿Por qué? Porque estamos cuidando a la gente, la perjudicada es la gente, no el gobierno. Entonces instalan esto del cepo. ¿Qué quiere decir el cepo? Faltan dólares. Mentira, se importaron 76.000 millones de dólares el año pasado con los dólares de las reservas. 76.000 millones y las reservas son 30.000. ¿Qué cepo? Pero, perdón, si la gente pero compró faltan, para pero, importar. a ver, yo creo que el faltan dólares es el faltan dólares para lo que estábamos siempre acostumbrados en la Argentina. ¿Para qué? Para una corrida siempre faltan. No, para ahorrar, por ejemplo. Digo, si Sí, alguien quiere comprar... han comprado 5.000 millones de dólares, Antonio, han comprado 5.000 millones de dólares de ahorro. Pero ¿qué pasa? El tipo que tiene una cuenta en Suiza, hablemos en criollo entre nosotros. Sí, pero... Un tipo tiene una cuenta en Suiza por no sé cuántos millones de dólares. ¿Cómo los compró? Acá, fue a la ventanilla y los compró. ¿Qué hacemos ahora? El tipo que va a comprar dólares, el argentino, tiene que mostrar de dónde sacó la plata. Es lógico, no es un cepo. Es lógico. ¿De dónde sacó la plata para comprar dólares? No, te puedes presentar con un sueldo de 5.000 pesos a comprar 2 millones. Perdón, pero toda esa gente ha comprado 5.000 millones de dólares. ¿Qué cepo? 5.000 millones de dólares vendimos para tenencia. Pero ¿cuánto se querían llevar en ese concepto? No, pero 15.000 millones, 20.000 millones, 30.000 millones y ahí no habría cepo. ¿De dónde salió esa fortuna? Bueno, es que no, es que tal vez pero, desde lo ideológico el gobierno plantea que en la Argentina no hay que ahorrar en dólares. Pero ¿entendés lo que estoy diciendo? ¿Entendés lo que estoy diciendo? No, se pusieron reglas, simplemente para que sea claro, reglas para el que quiere comprar para importación, tiene que mostrar que va a importar 76.000. Los que giran utilidades, ¿de dónde sacaron las utilidades? Los que compran de su sueldo, ¿qué sueldo es? Nada más, nada más. Algunos dicen, bueno, pero está limitado en tanto, pero cuando no tuvo límite, te hicieron la corrida, le hablo a la persona, a vos que decís que te dejan comprar esto, y vos querías comprar esto, más, y decís, entonces el gobierno me limita. Cuando no estuvo limitado, los vivos se llevaban de a 3 palos, 5 palos, 10 palos, hicieron una corrida y a vos te licuaron el salario y te dejaron en la calle, fuiste desempleado. Entonces lo que quiero decir, discutamos con los temas, y no ustedes, pues no son técnicos, yo me quejo, digamos, ustedes son periodistas, pero yo me quejo con los economistas que han sembrado estas cosas y que han sembrado, por eso cuando me dicen, dice tal que va a levantar el cepo, que primero me explique de qué está hablando, qué va a vender, más dólares a quién, por qué y justificados cómo. ¿No será que él quiere comprar con la millonada que tiene más dólares y que no lo deja ministro, una regla, no quieren reglas? Pregunta, y le pido en esto que dejemos de lado Procrear, que está claro cómo funciona. ¿Cuándo vuelve un crédito hipotecario razonable para que se pueda comprar un departamento? Que es fundamental. Digo, dejemos de lado Procrear porque está claro cómo funciona, pero no alcanza. Me sumo a tus reclamos. Sí. ¿Cuándo vuelve? Yo le pregunto a los bancos, ¿cuándo vuelve? Claro, pero ¿qué falta para que haya una tasa razonable? En Argentina, no, mira, te digo el lío con esto. Los bancos que han ganado, por ejemplo, con todo corrimiento cambiario una millonada, ¿qué hacen? Apuestan a negocios de corto plazo y especulativos. Y no prestan ni a largo plazo para producción, para créditos para generar inversiones productivas, ni tampoco a la gente a largo plazo para créditos hipotecarios a tasas razonables. ¿Perderían plata? No, pero tienen negocios mejores que tienen que ver con la especulación. ¿Qué ha hecho el gobierno hasta ahora? Ha actuado un montón en esto, hemos actuado un montón. Vos me decís que no alcanza, pero hoy creo que 2/3 de los créditos hipotecarios los da el Estado. Bueno, así que el problema son los privados, los que faltan acá son los privados. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, el Banco Central, no nosotros, no el Ministerio, el Banco Central sacó una normativa limitando las tasas de interés, fue un escándalo. Dijeron poco menos que se venían... Si vos estás de acuerdo conmigo... y esto es algo que piden y que vos crees que es importante, yo lo vuelvo a plantear, pero si lo digo yo parece que estoy no, pero que yo creo que es fundamental. Por eso digo, los bancos pueden prestar, tienen que bajar la tasa de interés los bancos dicen que tienen que dejar la especulación. Los bancos dicen que los depósitos a plazo fijo promedio han ganado una fortuna, días, que van a ganar un poquito menos. Y no se puede prestar a 10 o 15 años con esos depósitos. Pero van a ganar un poquito menos, Antonio, que ganen un poquito menos, pueden, que ganen un poquito menos. Si no llega el Estado, como vos me pedís, ¿qué va a hacer el Estado? Yo les puedo regular y los puedo obligar a hacer créditos hipotecarios, ganando menos. Como el Estado, a través de la línea de crédito que el Banco Central obliga, una parte, el 5% de los depósitos, hay que prestarlo a determinada tasa al sector productivo.
Y nadie se murió por eso, pero fue un escándalo cuando salió. ¿Ministro? Y los bancos siguen ganando. Se puede regular más la tasa porque han ganado mucha plata. Yo les pido encarecidamente disculpas, la verdad que tengo... Sí. Escucho una última pregunta porque No. no quiero cortar y que parezca que me voy, pero la verdad que se ha extendido... No, lo último que le un quería poquito preguntar, más a y tengo partir que de hablar con esto, sí, es verdad, a partir de esto de los créditos, en el caso de que todavía no se pueda llegar a esa regulación de los créditos hipotecarios, ¿algún plan como para regular los alquileres que están haciendo estas cláusulas de cada 6 meses, reajustar, que le pasa, la verdad, a muchos argentinos? Eso también nos preocupa, lo voy a estudiar en profundidad. Lo que digo de nuevo es esto de, para que entienda todo el mundo, de bandearse. Capaz que me piden, a mí le piden a la presidenta, le piden al gobierno nacional que intervenga en los alquileres y después dicen, llegó el fascismo, el socialismo, digamos, el estatismo, todo un montón de cosas si nos metemos a regular determinados mercados. Por eso digo, cuando no regulamos porque está mal, cuando regulamos porque el Estado se mete. Yo lo único que quiero aclarar es que nos preocupa, así como hay precios cuidados para determinados productos, como miramos bien lo más que podemos, intervenimos en cosas que son también de los privados, porque el que pone el precio es el supermercado, es el almacén, pero hasta donde podemos tratamos de intervenir en la cuestión de los alquileres y en la cuestión del crédito hipotecario. Y doy un ejemplo, el Banco Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una línea de crédito hipotecario malísima, creo que consiguió dar 2.000 créditos hipotecarios. El Banco Hipotecario Nacional, que es propiedad mayoritaria del Estado, lanzó el Procrear y estamos llegando casi a los 160.000 créditos. Es un montón, es récord de crédito hipotecario en la Argentina. Ministro, pero ojo, sí. para hacer casa nueva, porque esperamos que el que saca el crédito construya, claro, y obvio. entonces con la construcción Sí. también genere empleo. Sí. Tiene un Ministro, doble propósito, está bueno, pero Sí. entiendo que si nos podemos, tomo la inquietud, de nuevo, después les pido por lo menos a ustedes que si intervenimos en alguno de esos mercados, digamos nada. no digan que somos estatistas, ¿eh? Sí. No digan que, no digo que lo festejen, pero por lo menos que no digan, el Estado se Marxista. mete en los alquileres y entonces reprime. Ahora, no contento con poner techo a las paritarias, pone techo a los alquileres. Bueno, por eso yo digo, si vamos a más o menos discutirlo razonablemente, lo voy a estudiar, el tema de los alquileres, le voy a pedir al secretario de Comercio concretamente y veremos cómo Sí, está el la tema de mano los y si hay créditos, abusos, fundamental. donde hay abusos tiene que Sí. estar el Estado, tiene que estar el Estado. Sí. Aunque Ministro. algunos nos acusen Sí. de estatistas, de interventores, Sí. del peso de la ley. Les agradezco mucho, disculpen, pero tengo gente esperando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy atento. Muchísimas Gracias al por la ministro de entrevista. Economía, Axel Kicillof. Gracias a ustedes. Bueno, empezó la conversación obviamente con el tema de los honorarios como director de YPF.